Hola, bienvenidos. Les saluda el profesor Godofredo Valdivieso del Instituto Gubernamental San Marcos de San Marcos, Ocotepeque. En este video hablaremos sobre el tema Ley de Gravitación Universal, que corresponde al espacio pedagógico de Física 1 de 10º grado. Las expectativas de logro de este tema son: describen y enuncian la ley de gravitación universal, resuelven problemas usando la definición de la ley de gravitación universal. Los contenidos curriculares a desarrollar son la ley de gravitación universal. Comencemos. Vamos a iniciar definiendo en qué consiste la ley de gravitación universal. Veamos entonces que esta ley, conocida como ley de gravitación universal, es una ley de la física clásica que nos ayuda a describir la interacción gravitatoria entre distintos cuerpos con masa m. Esta ley fue formulada por Isaac Newton en su famoso libro Principios básicos de la filosofía natural o Principia Mathematica. Establece básicamente que la fuerza ejercida entre dos cuerpos de ciertas masas y separados por una distancia d es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. En otras palabras, cuanto más masivos sean los cuerpos y más cercanos estén, estos experimentarán una mayor fuerza de atracción entre sí. Esta ley es muy importante desde su formulación, dado que nos explica a nosotros entonces el funcionamiento del universo y en este caso específicamente, como lo podemos ver en nuestra ilustración, de cómo los sistemas planetarios experimentan estas fuerzas de atracción gravitacional y básicamente estas unidas a las leyes de Kepler nos ayudan a nosotros en la física clásica a demostrar el comportamiento de los sistemas planetarios y de cómo estos giran en una órbita alrededor del Sol, entre otras. Aquí podemos ver nosotros el enunciado básico nuevamente de la ley de atracción gravitacional o la ley de gravitación universal. Aquí podemos notar dos cuerpos de diferentes masas, un cuerpo de masa, vamos a llamarle masa sub 1 y otro de masa sub 2, que están separados cierta distancia, y nos está diciendo que estos cuerpos deben de experimentar mutuamente una fuerza de atracción entre sí, que es a la que llamamos nosotros fuerza de atracción gravitacional. Y el enunciado de esta ley nos dice que esta fuerza de atracción gravitacional, F sub g, como lo podemos ver aquí abajo, debe ser igual al producto de la constante de gravitación universal, que como bien lo dice su nombre, este es un valor constante que vamos a utilizar, multiplicado por la masa del primer objeto por la masa del segundo, dividido entre el cuadrado de la distancia que lo separa. Esta entonces es la definición básica de la ley de gravitación universal que nosotros utilizaremos de hoy en adelante para poder resolver problemas relacionados a cuerpos que se encuentran a cierta distancia y que experimentan este tipo de fuerzas gravitatorias. El valor de la constante de gravitación universal es de 6.67 por 10 elevado a la negativo 11 newtons por metros cuadrados sobre kilogramos al cuadrado. Las limitaciones, vamos a mencionar, esto es muy importante. Hoy en día nosotros en la física moderna sabemos que la ley de gravitación universal es muy útil en cuanto a la aproximación en la descripción del movimiento de un planeta alrededor del Sol o de un satélite artificial alrededor de un planeta. Sin embargo, allá por el siglo XIX, los físicos y los astrofísicos observaron ciertos problemas que no podían ser resueltos con la aplicación de la ley de gravitación universal. Y estos problemas tuvieron una respuesta hasta que luego apareciera la teoría de la relatividad general formulada por Albert Einstein. Ahora que ya conocemos la definición
y la ecuación de la ley de gravitación universal, vamos a proceder a resolver un problema. Veamos. Nos dice que un cuerpo de 12 kilogramos de masa se encuentra separado una distancia de 12 centímetros de otro objeto que tiene una masa de 8 kilogramos. Con esta información nos pregunta que calculemos la fuerza de atracción gravitacional entre estos dos cuerpos y luego nos pregunta ¿qué sucederá si nosotros separamos estos dos cuerpos duplicando la distancia entre ellos? Entonces, muy importante, vamos a ver cómo aplicar la ley de gravitación universal para calcular primero la fuerza de atracción entre estos dos objetos y en segundo lugar poder contestar qué sucedería si nosotros duplicamos la distancia. Recuerden que en la definición original nos dice que la fuerza de atracción entre los cuerpos es directamente proporcional a sus masas y también nos dice que es inversamente proporcional a la distancia que los separa. Bueno, primero vamos a imaginarnos nuestro problema y vamos a dibujar un pequeño bosquejo. Veamos acá que tenemos dos objetos o dos cuerpos, uno de masa m⁻₁ y el otro de masa m⁻². 12 kilogramos el primero y 8 kilogramos de masa el segundo. Dice que estos están separados por una distancia de 12 centímetros. Y lo que queremos nosotros encontrar entonces acá es con qué fuerza se atraen estos dos objetos. Evidentemente, vamos a tener que aplicar la definición de la ley de gravitación universal. Veamos entonces. Vamos a hacer un análisis de datos. Recuerden, siempre es importante en cualquier problema que nosotros estemos trabajando establecer claramente qué información conocemos y qué información no conocemos. En este caso, conocemos la masa del primer objeto, la masa del segundo. La del primero es de 12 kilogramos, la del segundo es de 8 kilogramos. Vamos a utilizar la constante universal que es de 6.67 por 10 elevado a la negativo 11 newtons por metros cuadrados sobre kilogramos cuadrados y conocemos la distancia o el radio que en este caso es de 12 centímetros. Nos conviene convertirlo a metros para que las unidades coincidan y esto expresado en metros nos queda como 0.12 metros. Lo que desconocemos es la fuerza de atracción entre los dos cuerpos. Veamos entonces cuál es la ecuación que nos sirve. En este caso nos vamos a remitir a la definición de la ley de gravitación universal, dado que lo que nosotros buscamos es la fuerza de atracción entre esos dos cuerpos. Y nos dice que debería de ser igual al producto de la constante universal por la masa de los dos objetos dividido entre el cuadrado de la distancia que los separa. Entonces, aquí nosotros podemos ver claramente que como lo que buscamos es la fuerza de atracción gravitacional, entonces esta definición nos sirve perfectamente para encontrar lo que nosotros buscamos. Entonces vamos a proceder a resolver para encontrar nuestra primera respuesta. Lo que vamos a hacer ahora es sustituir en la definición de la ecuación de gravitación universal para cada uno de los valores conocidos, luego resolver las operaciones indicadas para encontrar nuestra respuesta. Veamos la sustitución como nos quedaría. Vemos que nos queda como el producto de la constante universal que ya dijimos que es de 6.67 por 10 elevado a la negativo 11 unidades de newtons por metros cuadrados sobre kilogramos cuadrados, multiplicado por la masa del primer objeto que es de 12 kilogramos y a la vez por la masa del segundo objeto que es de 8 kilogramos. Esto dividido entre el cuadrado de la distancia expresada en metros, que en este caso es de 0.12 metros al cuadrado. Aquí voy a aclarar, esto lo planteamos de esta manera, pero también ustedes podrían plantear toda esta parte de arriba que estoy señalando como una única multiplicación, es decir, la constante universal multiplicado por las dos masas y luego lo que resulte dividirlo entre el cuadrado de la distancia. La forma en que lo planteen no va a influir en el resultado final. En este caso, el procedimiento que vamos a seguir va a ser resolver primero esta multiplicación que estamos señalando aquí, 12 kilogramos multiplicado por 8 kilogramos, luego lo que me resulte ahí, yo lo voy a dividir entre lo que resulte de elevar 0.12 metros al cuadrado
y simultáneamente eso después lo voy a multiplicar por la constante universal. Entonces veamos cómo nos quedaría. Ya entonces aquí resolvimos esta parte de acá, multiplicamos 12 por 8 en nuestra calculadora y el resultado lo dividimos entre 0.12 elevado al cuadrado y eso nos da 6.666.67 unidades de kilogramos cuadrados sobre metros cuadrados, porque aquí, vean, multiplicamos kilogramos por kilogramo y eso nos da unidades de kilogramos cuadrados. Y al elevar metros al cuadrado obtenemos metros cuadrados. Esto entonces, ahora lo vamos a proceder a multiplicar por la constante universal, quedándonos de la siguiente manera. Veamos primero qué sucede con las unidades. Si ustedes notan, la unidad metros cuadrados aquí está en la parte de arriba y en el otro factor se encuentra en la parte de abajo, entonces cancelamos. De igual manera, vean, kilogramos cuadrados aquí se encuentra en la parte de abajo y en el otro factor en la parte de arriba aplicamos el método de cancelación. Y de esta manera noten que la única unidad de medida que me queda es la unidad newtons. Y esto tiene sentido porque lo que nosotros buscamos es una fuerza, entonces debemos de tener una unidad de fuerza. Ahora vamos a proceder, como lo vemos acá, a multiplicar los dos datos que tenemos, la constante universal por lo que obtuvimos de realizar esta operación en la parte de arriba, quedándonos de la siguiente forma. El resultado final, cuando nosotros hacemos ese dato en nuestra calculadora, multiplicar 6.67 por 10 elevado a la negativo 11 por 6.666.67 nos da como resultado 4.45 por 10 elevado a la negativo 7 unidades newtons. Esta entonces sería la fuerza de atracción entre los dos objetos que estamos estudiando. 4.45 por 10 elevado a la negativo 7 newtons. Ahora que ya conocemos entonces la fuerza de atracción entre los dos objetos, vamos a proceder a contestar la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice, ¿qué sucede si yo tomo esos dos objetos y los separo el doble de la distancia que originalmente había entre uno y otro? Entonces vamos a ver qué sucedería. Ahí tenemos la pregunta. ¿Qué pasaría, dice, si nosotros duplicamos la distancia entre los dos cuerpos? Y aquí hay que hacer un análisis. Y el análisis sería el siguiente. Nos dice, la ley de atracción o de gravitación universal nos dice que hay una relación directa entre la masa. Y también nos dice que hay una relación inversa entre la distancia. ¿Qué sucede entonces si nosotros incrementamos la distancia? Al aumentar la distancia, la fuerza de atracción, como hay una relación inversa, entonces nos dice que tiende que tender a disminuir. Entre más se alejen los objetos, la fuerza entre ellos va a disminuir. En este caso, entonces, si nosotros duplicamos la distancia entre los objetos, lógicamente, entonces la fuerza de atracción entre estos va a tender a disminuir, pero ¿en función de qué? En función de 4 veces menos que la fuerza que teníamos originalmente. ¿Pero por qué 4 veces menos? Porque recuerden que la distancia en la definición de gravitación universal está elevada al cuadrado. Entonces eso nos dice que al duplicar la separación entre los objetos, la fuerza de atracción entre ellos disminuirá 4 veces comparado con lo que teníamos anteriormente. Y si nosotros hacemos ese cálculo, tomamos nuestra calculadora y disminuimos la fuerza que habíamos obtenido en el inciso A en función de 4, obtendríamos el siguiente dato. Quedaríamos entonces que la fuerza de atracción entre los dos objetos, acá si nosotros aumentamos la distancia, y en este caso ya no es de 0.12 metros, sino que como pueden observar es de 0.24 metros, duplicamos la distancia y como dijimos, nuevamente repito, al duplicar la distancia, la fuerza disminuirá 4 veces en función de lo que teníamos anteriormente. Entonces, en este caso, la fuerza de atracción gravitacional que experimentarán los dos objetos será de 1.1116 por 10 elevado a la negativo 7 newtons.
4 veces menos que el valor que teníamos originalmente, que era de 4.45 por 10 elevado a la negativo 7 newtons. Esto entonces es lo que sucede de acuerdo al fundamento de la ley si nosotros aumentamos la distancia entre dos cuerpos. Su fuerza de atracción disminuye de manera proporcional. Y de esta manera hemos visto cómo aplicar la definición de la ley de gravitación universal para encontrar la fuerza de atracción entre dos objetos. Y también hemos analizado qué sucede si nosotros incrementamos la distancia que separa dos cuerpos. De esta manera, entonces, es momento que ustedes, ahí en su casita, nos ayuden a verificar lo que hemos aprendido. Para esto, vamos a plantearles unos problemitas que ustedes deberán de resolver en su cuaderno de anotaciones. Valiéndose de lo que hemos hablado, ¿verdad? Pueden ustedes reproducir el video o pueden también abocarse a otra fuente de información, su libro de texto u otras. Veamos el primer problema. Nos dice: dos pelotas, una de 6 kilogramos de masa y otra de 12 kilogramos, están colocadas de modo que sus centros quedan separados por una distancia de 50 centímetros. Pregunta: ¿cuál es la fuerza de atracción entre ambas pelotas? Problema número 2 nos dice: una masa de 4 kilogramos se encuentra a una distancia de 8 centímetros con una masa de 2 kilogramos. Calcule la fuerza de atracción gravitacional entre estas dos masas. Y el problema número 3 nos dice: ¿qué distancia debe de haber entre un peso de 1200 kilogramos y un peso de 2100 kilogramos? Si su fuerza de atracción mutua es igual a 0.0767 newtons. Ustedes van a aplicar la definición de la ley de gravitación universal para resolver los tres problemas que les hemos planteado. Las expectativas alcanzadas son describir y enunciar la ley de gravitación universal, resolver problemas utilizando la definición de la ley de gravitación universal, y los contenidos que hemos desarrollado son la ley de gravitación universal. Esto es todo por hoy. Agradezco su atención y esperamos verlos en una próxima emisión. Saludos a todos.